Salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a la isla de La Palma, en Canarias, para enseñaros un escenario que ha sido pues una verdadera noticia mundial hace muy poquito tiempo, realmente el año pasado, hace muy poco que se ha cumplido un año de la erupción volcánica del volcán Tajo Gayte, que es este que podéis ver ahora detrás de mí. Fijaos, ese es el nuevo volcán que ha surgido de toda la estructura que llamamos Cumbre Vieja. ¿Y por qué me he venido aquí? Pues para que entendamos un poquito mejor cómo se produce realmente una erupción volcánica y para hablar de las diferencias y las similitudes que tiene la de este volcán tan reciente con, por ejemplo, el de Pompeya, el monte Vesubio, que entró en erupción en el año 79. Así que acompañadme porque vamos a hablar un poquito de cómo esta erupción en muchas cosas es totalmente distinta a la que destruyó la ciudad de Pompeya. Ya sabéis que si te gusta este vídeo puedes dejar tu me gusta por aquí, mi plaquet, porque me ayuda mucho a seguir creando contenido, te puedes suscribir y puedes dejar un comentario para que veamos muchos lugares nuevos en los próximos vídeos. Quiero empezar ahora sí dándonos cuenta de que estamos en el lugar de una verdadera tragedia, que muchas personas han perdido su casa, su modo de vida y realmente está muy reciente. Podemos ver en primera persona el daño que puede generar un volcán como este que ha surgido en esta isla de La Palma. Pero también nos sirve para darnos cuenta de que este volcán que ahora ha destruido toda esta zona, al final se va a convertir dentro de muchos años en una zona muy fértil, que precisamente es de la que vive toda la gente de esta zona de aquí, de la isla de La Palma. Por ejemplo, todas las plataneras, el plátano de Canarias, que vemos en tantos sitios y que disfrutamos, por supuesto, en muchos lugares. Pero tenemos que darnos cuenta de la fuerza tremenda y terrible que tiene un volcán. Y es que este volcán es un volcán estromboliano. ¿Qué quiere decir esto? Es una erupción que todos podemos tener en mente de esa zona de allí en la que no había ninguna montaña y de repente surgió todo aquello y empezó a salir la lava incandescente y fue cayendo en una verdadera colada de la que estamos ahora mismo en uno de los límites. Fijaos que aquí tenemos el terreno natural y aquí hasta dónde ha llegado la lava. En esta zona de aquí, en la que ahora mismo obviamente no podemos pasar por seguridad, podemos ver que es un verdadero amasijo de rocas volcánicas que en algunos casos son escorias metálicas que están incluso calientes, puesto que todavía hay lava caliente fluyendo por debajo de esta zona y de muchas otras hasta llegar precisamente al mar. Esto es algo totalmente diferente, como os estaba comentando, a lo que ocurrió en Pompeya. Si este es un volcán estromboliano, el Vesubio es un volcán explosivo, lo que es una erupción pliniana, que precisamente es un concepto que hasta el siglo XIX no se creía posible hasta que entró en erupción el volcán Krakatoa. Precisamente a partir de ese momento las erupciones explosivas se les da el nombre de plinianas en honor de Plinio el joven, que las describió por primera vez, y a mí me gusta decir también que de Plinio el Viejo, su tío, que fue quien primero intentó ver qué era aquello y admirar lo que para los romanos era una montaña que estaba explotando, literalmente, puesto que ellos no conocían lo que era un volcán realmente. Pensad que nunca habían visto uno y no tenían absolutamente ni idea. Sabemos, gracias a esas cartas de Plinio el Joven, que esa nube de humo se había alzado en el cielo, y ya sabemos que varios kilómetros, llegamos a pensar que unos 10-15 kilómetros en el cielo, y eso hay que tener en cuenta que debía ser algo muy extraño. Los romanos que vivieron aquello, pues nos cuenta Plinio el Joven que algunos veían gigantes en el humo y que por supuesto todos pensaron que era un castigo de los dioses, que era lo que ellos llamaban un prodigium, es decir, un aviso de que la Pax Deorum se ha roto completamente y hay que expiar la culpa de ese problema tan grave que se había producido. Por eso precisamente muchos se pusieron a rezar, se quedaron en sus casas y allí se quedaron hasta el día de hoy. Pero esto no lo vemos en Pompeya, no hay una colada de lava en la erupción del Vesubio del año 79, porque realmente allí lo que sucedió fue que empezó a caer
la pilipiedra pómez, que no tiene nada que ver con esto. Estos son escorias, en muchos casos metálicas, muy pesadas, que por supuesto algunas también caían, pero si nos fijamos en la erupción de Pompeya vemos que es piedra muy ligera, piedra pómez, que se fue acumulando, acumulando, acumulando hasta más de 2 metros en algunos lugares, por ejemplo en la propia ciudad de Pompeya, y que sellaron ese nivel. Pero es una piedra que se puede sacar a paladas sin ningún problema. Esto es verdadera roca que hay que taladrar para poder extraer. Es verdadero cemento realmente. Por eso precisamente las labores de desescombro y de intentar volver a la normalidad en esta zona son muy complicadas porque hay que realmente atravesar esa roca. Eso, como os decía, en Pompeya no ocurrió. En Pompeya tenemos unos estratos de piedra pómez que se fueron acumulando con el paso de las horas. Es cierto que el final de Pompeya sí tuvo una especie de cemento volcánico, vamos a decir, lo que se llama flujo piroclástico, que es prácticamente una especie de material totalmente incandescente a más de 600 grados que baja a 200 kilómetros por hora desde el cráter, desde la cima del monte Vesubio, y que lo cubre todo totalmente. Pero es tan rápido y está tan caliente que lo que hace es absorber todos los restos, en muchos casos sin destruirlos, y por eso hemos encontrado, por ejemplo en Herculano, que quedó enterrada a más de 20 metros de profundidad, todas las estructuras intactas, para que ahora las vayamos excavando y las vayamos encontrando. Aquí no. Aquí ha pasado algo totalmente diferente, porque el avance lento pero imparable de toda esta lava lo que ha hecho ha sido destruir la mayor parte de las estructuras y los edificios que se ha ido encontrando a su paso. Es, como digo, algo aterrador ver cómo poco a poco se va acercando esa colada de lava hacia las casas de la gente. Pero por eso os comentaba que es totalmente diferente lo que ha ocurrido aquí. Y recordáis, estoy seguro que recordáis un vídeo que se hizo muy conocido en el que un hombre decía algo así como esto que vais a oír. Hay tiempo de comer sin problema. Hay tiempo de comer. Y es que, bueno, se hizo muy viral, obviamente, pero él tenía totalmente la razón, porque la colada de lava es muy lenta y la erupción se desarrolló a lo largo de muchos días. Estamos hablando de más de 2 meses de erupción, casi 3 meses de erupción, en las que poco a poco fue bajando esa colada de lava hacia el mar. En Pompeya fue algo totalmente diferente, porque en menos de 24 horas la ciudad de Pompeya, la ciudad de Herculano, Oplontis, Estavia y todas las que estaban en ese camino del flujo piroclástico habían desaparecido. Ese espacio, ese territorio quedó totalmente desfigurado, como ha quedado este también, pero de una forma completamente diferente. Porque, como os decía, esta erupción fue mucho más lenta y más larga. De hecho, esta es la erupción más larga que ha vivido la isla de La Palma hasta la fecha, que ha sufrido bastantes a lo largo de los siglos, pero esta, como decía, es la más larga. Pero dentro de la tragedia, dentro de que muchísima gente ha perdido su casa, su trabajo, en fin, es un verdadero desastre, hay que decir que La Palma tiene suerte de que esto no haya sido un volcán pliniano, que no haya sido una erupción explosiva, porque entonces sí tendríamos un problema muchísimo más grave. Tenemos la suerte inmensa de que un Vesubio no lo hemos vivido ahora mismo en nuestros tiempos, desde, como decía, el siglo XIX, desde ese volcán Krakatoa, que en sí afectó prácticamente a todo el mundo, descendiendo la temperatura y haciendo que esa ceniza llegara hacia muchas partes. El caso es que dentro de esa tragedia, ojalá esto nos sirva para estar un poco más concienciados de lo que la madre naturaleza puede hacer, de todo ese gran peligro que podemos correr en espacios como este, y hacernos una mínima idea de lo que debió suceder en Pompeya. Yo, estando aquí, puedo decir que tengo ahora una mejor idea de cómo pudo ser algo así, teniendo en cuenta que esta erupción, como os decía, no tiene demasiados puntos en común, pero entendiendo cuál es la fuerza verdadera que ha sucedido, que ha tenido lugar aquí. Un espacio muy interesante, realmente uno puede sentir esa tragedia y hay que entender el miedo y hay que entender la tristeza de muchas de las personas que han tenido que vivir algo como esto y que por suerte no han muerto
porque han tenido mucho tiempo para salir y mucha gente incluso al evacuar ha podido sacar incluso las cosas de sus casas, pero que han perdido su casa, han perdido el lugar donde vivían y eso, la verdad, es terrible. Pero por eso es tan interesante que vengamos aquí, por eso es tan interesante e importante que entendamos ese dolor para ver también el sufrimiento de todas esas personas que en el año 79 acabaron con su vida cotidiana y muchos, por supuesto, murieron, aunque sabemos, y esto es interesante también, que algunas personas consiguieron escapar, bastantes personas consiguieron escapar, e incluso algunas, tenemos sus nombres, los nombres de las familias que vivían en Pompeya reflejados en otros lugares del imperio, y sabemos que poco a poco rehicieron su vida, y es que eso es lo más importante de todo, que la resiliencia del ser humano como especie nos permite seguir adelante, nos permite seguir siempre a pesar de que ocurran desastres como esto. Así que toda la solidaridad con la gente de La Palma que ha tenido que sufrir este volcán, que por cierto ya tiene un nombre, como os decía antes, el volcán Tajo Gaite, que ese es el nombre popular que le quieren dar la gente de la zona a este nuevo monte que ahora tienen en esta zona de aquí, y esperemos que dentro de muchos años lo veamos como una más de esas erupciones y que el daño haya pasado y que volvamos un poco a tener normalidad en esta zona de aquí, del paso y de la laguna. Así que espero que os haya interesado esta pequeña comparativa entre lo que pudo ser la erupción del Vesubio y cómo no es prácticamente nada parecida a la que tuvo lugar en el año 2021 aquí en la isla de La Palma. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por apoyar a Antigua Roma al día y por supuesto nos vemos en los siguientes. Yo soy Néstor Marqués. Bene vale.